6:42 de la mañana, avanzamos con más información y hablemos de lo que dijo el fiscal general Francisco Barbosa ayer en esta rueda de prensa durante su visita inaugurando la sede que ya en minutos les vamos a mostrar. Él se refirió... El primer búnker fiscal. Búnker de la selva. Búnker de la selva le llamaron, y así quedó en la placa ubicada al ingreso de esta sede, que quedó muy bonita y va a ser de mucha funcionalidad, pues esperemos, dotada para la justicia. Sistemas muy modernos, ¿no? Muy modernos, sí señor. Hablemos de lo que dijo el fiscal general Francisco Barbosa, asegurando que la información que se publicó sobre este caso de un supuesto militar estadounidense que habría abusado de una menor indígena y la habría dejado embarazada, que posteriormente habría dado a luz aquí en el Hospital San José del Guaviare, es falso. Según el medio de comunicación internacional, la menor Nukak Maku, menor de 10 años de la comunidad de Nukak, habría sido abusada, según ese medio, por un militar extranjero. Afirma en ese medio que producto de este hecho, la menor habría quedado en estado de embarazo. Según reportes de medios, tiempo después la menor se presentó en compañía de un tío al hospital y que allí fue practicada una cesárea de emergencia donde habría nacido un bebé. Desde el 12 de enero, nosotros tenemos un equipo, como les digo, especializado en la Dirección de Derechos Humanos, conformado por fiscales, investigadores, médicos forenses, de más experticias necesarios, liderados por la señora Vicefiscal General de la Nación, que se encuentra en este momento en San José del Guaviare, acá, en este departamento. Hicimos varios desplazamientos, varias acciones urgentes, y podemos decir que es falsa la información que se presentó por parte del medio Univisión. Mañana yo informaré con una carta al presidente de ese medio internacional, porque no pueden informar o tratar de explicar una situación que es de dificultad de derechos humanos en esta región a partir de una información falsa. Habló también sobre los elementos que encontraron, es decir, a quienes verificaron aquí en el departamento del Guaviare para llegar a esa conclusión. Estos son los elementos que la Fiscalía ha recaudado. Se entrevistó al director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien lleva 9 años en la entidad y manifestó que no ha tenido conocimiento de información de esa naturaleza en el tiempo que él ha estado. Además aseguró que en la entrevista con el medio de comunicación hizo referencia a otro caso de agresión sexual ocurrido en el 2019 con una menor de edad, no la menor de edad de 10 años, que supuestamente habría sido abusada por militares colombianos. Ese caso se encuentra desde el 2019 en la Dirección Nacional de Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá. No es un caso de una menor que haya tenido presuntamente un bebé. Los investigadores, al inspeccionar las carpetas del ICBF, no encontraron ningún reporte de los hechos narrados en los medios de comunicación. Se revisaron las carpetas desde el 2018 al 2020. Se entrevistó a la defensora de familia, quien aseguró que nunca ha llegado información de ningún caso de una niña de 10 años abusada por un militar norteamericano. Se entrevistó al cuerpo de salud del Hospital Central de Guaviare, teniendo en cuenta que el informe dice que un tío la llevó a practicar una cesárea. Se realizó una visita al hospital donde se habría presentado presuntamente ese procedimiento, y al respecto el gerente manifiesta que no conoce de ningún caso que tenga relación con una menor de edad. El subgerente manifestó también que no conocía ningún caso y que no había registro del mismo. Todas estas son declaraciones bajo gravedad de juramento. Pues esto es lo que está dando en detalle, digamos, el fiscal de esa verificación que hizo sobre el caso puntual de un abuso a manos de un militar o contratista estadounidense, porque no es clara la información hasta el momento. Sin embargo, como lo decíamos, Omar, el informe se sostiene en las entrevistas que ofreció la directora seccional de Fiscalía, donde, según lo publica el medio, pues se entiende y asume que ese caso existe y que está siendo investigado.
Y por el otro lado, el director regional Joaquín Mendieta también da una información donde asume y dice que es un caso conocido y que se mantiene en reserva, pero nunca dicen no sabemos de qué está hablando, ese caso no lo hemos escuchado, esto no es cierto desde principio, ¿no? Y entonces ahí es donde uno pregunta por qué ese manejo de la información desde el principio no fue clara. Hay algo curioso. La fiscalía ya ha dicho que cuando respondió la fiscal regional hablaba de casos generales. Lo Exacto. ha dicho, por ese tema es uno de los argumentos que da la Fiscalía General de la Nación frente a la respuesta que dio la fiscal en su momento de la entrevista. Pero sin embargo, por el otro sí. lado, cuando se habla del tema del ICBF, el ICBF no ha dicho nada por el momento. No tengo conocimiento sobre ese tema y sobre las declaraciones que dio el director regional Guaviare. Y lo que entendemos es que ahora, con el anuncio que hace la misma Dirección General del ICBF sobre la investigación que se estaría abriendo al director regional Joaquín Mendieta, pues él tendrá que dar sus explicaciones primero de manera interna a la entidad para luego sí salir a explicar a los medios o de manera pública por qué dijo lo que dijo y qué fue lo que pasó o cuál fue el manejo de esa información que se entregó en su momento. Pero recordemos también el contexto en el que se da en la nota, y es que el periodista es muy incisivo en que hay un caso de un militar estadounidense. La pregunta de ellos ha sido el único, digamos, pedazo, los únicos dos pedazos que han publicado en Twitter, el programa, el canal Univisión, y hablan donde se hace la pregunta directamente y el director pues no duda, no dice nada, ahí es donde digo yo, el manejo de la información. Si no estaba claro el tema, pues debieron no pronunciarse. Si no tenían unas cifras claras, debieron no pronunciarse. Como hacen las entidades, primero verifican, hasta que están seguros, pues entregan una información. Pero ese manejo de la información no se dio bien desde el principio. Tal vez tampoco la pregunta fue clara, ¿no? Ahí está también el manejo de la información y pensaban o tal vez que esto no iba a salir demasiado, no iba a tener mucho impacto, y mire usted lo grave que ha sido esas declaraciones. Hablan de 4 casos a la semana que se malinterpretan en este caso, porque ayer lo hablábamos con alguien cercano, asesor a la fiscalía, y yo les preguntaba, pero ¿por qué esta estadística que maneja el ICBF es más alta que la que están manejando ustedes? Y es que el ICBF recoge denuncias que son denuncias, pero pueden ser la mitad ciertas y la mitad no se logran comprobar o la mitad no se logran confirmar. Sin embargo, entran dentro de esa estadística como denuncias. Entonces no se puede asumir que las denuncias, es decir, que no se podría asumir que esos 4 casos que le dijo el director regional al periodista Gerardo Reyes eran 4 casos confirmados, pero eso no es claro. Entonces ahí es donde volvemos al tema. No hay una información clara, no se brindó esa información clara y el medio de comunicación hizo con esa información pues el reportaje y manda ese mensaje de que se reportan 4 casos de abuso a la semana en menores en el departamento del Guaviare. Entonces, esas cifras, sí, lo digo, el manejo no fue el mejor en materia de claridad de información de parte y parte. Ni lo que se publicó y el enfoque tal vez, y tampoco la información entregada desde la fuente. Y por eso hoy pues estamos hablando de ese cuestionamiento. Sin embargo, y no dejando de distraer lo importante de los abusos sexuales que sí existen, que sí han sido documentados, que sí han sido comprobados en el departamento del Guaviare en contra de menores indígenas, Nucac y Jiu, pues le pregunté con mucha insistencia al fiscal sobre el caso y esa priorización que había anunciado la vicefiscal Marta Mancera en el año 2020, exactamente el 4 de julio de 2020, en una situación muy parecida, rueda de prensa con medios nacionales, hablando de un escándalo que también trascendió a medios nacionales sobre este abuso presunto abuso de unos militares en la base militar de la vereda Charras a una menor de 15 años que habría sido sometida a muchos vejámenes y abusos sexuales por al menos 4 días. Ese caso lo conoció la fiscalía. Ayer les mostrábamos a ustedes las declaraciones que dio en su momento la vicefiscal. Pues ayer les volví a preguntar qué pasó con ese caso y cuál era esa priorización, porque además en ese momento no era solamente un caso, encontraron 12 casos de menores abusadas indígenas en el departamento del Guaviare, hablando del año 2020.
¿Qué pasó con esos casos? ¿Cuál fue la priorización? Pues esto fue lo que respondió la vicefiscal Marta Mancera, porque el fiscal le dio la palabra, ya que ella había sido quien hizo las declaraciones en principio. Con relación al delito sexual o a la infracción de los delitos sexuales. Y recuerde que en la población no solamente están los indígenas que tienen que ver con el tema de las 3 comunidades indígenas, sino también está la población como tal, o lo que llaman los colonos o las mujeres blancas. Frente a este tema nosotros hicimos la priorización no solamente en Guaviare, sino en el país completo. Eso significa que hay equipos en cada una de las seccionales que avanzan en el esclarecimiento de las infracciones a la libertad sexual, sea por acceso carnal, con menor de edad, mayor de edad, sea niño o niña, pero que la víctima precisamente tenga un enfoque diferencial. Y se los dije en ese momento, la priorización va con la generalidad del delito. Por eso el señor fiscal general de la Nación, cuando instaló a partir de Guaviare y de Pereira los equipos itinerantes exclusivos para el delito sexual. En el país llevamos más del 58% de los casos abordados. En esta sede llevamos alrededor del 50% de los delitos ocurridos en el 2022, donde los niños y niñas están afectados en su libertad sexual. Eso mismo tenemos en los últimos 3 años, señor fiscal general, unos aumentos en cada una de las tendencias. Ahora me van a decir, pero no priorizó lo de los indígenas. Claro que se priorizó lo de los indígenas. El enfoque de etnia no es solamente llegar al territorio a preguntarles qué pasó. Precisamente a partir de la priorización del señor fiscal general de la Nación, se nombró un equipo dentro de la cual hay una persona que es indígena, que está en relacionamiento constante con los pueblos indígenas. Para Guaviare hemos venido 7 veces. Y en eso es porque la confianza es la principal herramienta que tiene la Fiscalía General de la Nación para lograr los esclarecimientos. Mientras que en mujeres blancas, o lo que llaman los colonos y lo demás, pues obviamente la relación es distinta. Con los pueblos indígenas es una respuesta de la cual históricamente le debíamos a ellos. Era que tuviera sus equipos que permitieran un diálogo en su dialecto y que permitiera precisamente los avances. El señor fiscal general de la Nación también dijo que iba a fortalecer los actos urgentes, que eso fue en el día de ayer, y los actos urgentes no son con investigadores, y ya no lo anunció el señor fiscal, no son con investigadores blancos, sino investigadores que tengan que ver con la etnia exclusivamente. Entonces yo sí creo que aquí la priorización fue a nivel nacional, en específico de Guaviare, llevamos el 58%. Claro, y no hay que desconocer esos avances en materia de un 58% de casos resueltos de abusos menores en general, pero estamos hablando de una priorización que se anunció en el año 2020, pero ya escuchan ustedes que la vicefiscal dice es que la priorización era para todo el delito, no para las comunidades indígenas. Entonces volvemos a preguntar, si esa priorización existió desde el año 2020, hoy ya estamos en el año 2023, ¿qué pasó con los casos de esos, o con el caso mejor, de esta menor que quedó documentado? Porque hemos visto los reportes del año 2019, los documentos, ayer se los publicábamos, que se entregaron en su momento del Ejército a la Defensoría, que también entregó la Procuraduría a Naciones Unidas. Hay unos relatos, hay unos testimonios que se entregaron, hay unos militares que fueron identificados en su momento que eran soldados regulares, que estarían señalados, presuntamente señalados, y que se supone deberían seguir vinculados a esta investigación, pero es que esta investigación todavía no comienza, y esto fue lo que dijo la vicefiscal después de que le insistiéramos justamente en qué pasa con este caso. Las investigaciones penales son rigurosas, igual que las que ustedes cuando anuncian hechos concretos deben ser rigurosas, y para nosotros la rigurosidad es poder determinar la responsabilidad penal frente al hecho. Las niñas de las cuales nosotros hemos venido teniendo un acercamiento de confianza, donde históricamente pues obviamente tienen unos problemas de convivencia, no de su etnia, sino entre la población, lo que significa es que tenemos que tener muchísimo cuidado para el acercamiento. Por eso les decía, hemos venido 7 veces.
Las decisiones ya estamos prontos a tomarlas. Creo que la Fiscalía General de la Nación siempre, lo ha dicho el señor fiscal general, sale con resultados y no con anuncios de estrategias de las cuales al final no se tienen resultados. Que sí vamos a tener resultados, por supuesto, pero entenderán que es una etnia nómada. Entenderán que la investigación se entiende vinculados cuando los llamamos a formulación de imputación. En este momento estamos preparando la formulación de imputación. Están preparando la formulación y dijo, vamos a tener resultado. Estaremos viendo en los próximos meses, Omar, un llamado entonces a estos hombres que estaban señalados en su momento de haber participado en este abuso NUCAC. Estaremos ante una formulación entonces de delitos a estos hombres que hoy son libres y están, digamos, sin ningún tipo de deuda pendiente ante la justicia después de haber sido sospechosos, en este caso, de abuso sexual a una menor indígena NUCAC. Pues eso es lo que nos da a entender en este caso la vicefiscal. Dice, estamos preparándolos, vamos a hacer formulación de cargos, entonces estaremos muy pendientes, atentos aquí desde el departamento del Guaviare, porque esos son los resultados que se necesitan en materia de justicia para estas comunidades que han sido históricamente abusadas. Ustedes ya lo conocen y lo escuchaban el día de ayer, y esta es la respuesta. Hay una respuesta más que no les hemos compartido aún, y es que también tuvimos la oportunidad de exponer la problemática de los comerciantes. ¿Qué dijo el fiscal cuando se enteró de esta problemática de las comunidades indígenas, de estos robos constantes que vienen azotando a los comerciantes? Después de las 7 de la mañana les vamos a compartir justamente lo que respondió y cuál fue el llamado que hizo el fiscal general al Ministerio del Interior y al ICBF. A esta hora, 6:58 minutos de la mañana, saludamos